Hablaremos hoy de los últimos días de Carlos VII de Francia y del llamado Año de las Orgías. Así que este es un tema en fascículo cerrado y conviene alejar a los niños de los receptores. Como sabemos, Carlos VII fue aquel rey francés que los ingleses mantuvieron proscripto durante su invasión a Francia. Vamos, es el rey de Juana de Arco. Carlos VII estaba casado con María de Anjou y, como contamos alguna vez, tuvo como amante a la hermosa Agnès Sorel, una rubia de ojos claros, boca encantadora y busto correcto, dice el cronista, sin que se sepa muy bien cuál es el sentido de la corrección aplicada al busto. En cualquier caso, es espantosa la descripción. Es espantosa. En aquella oportunidad dijimos que Agnès había puesto de moda el escote y que a veces escondía un pecho y mostraba el otro con una infinita gracia, claro, y supongo también que con corrección. También dijimos que Carlos, muy enamorado, claro, no era para menos, le había regalado una mansión sobre una colina cercana al Marne. El lugar se llamaba precisamente Beauté-sur-Marne, belleza sobre el Marne, que es un río. Es un río recordado después en un tango, porque hubo una batalla, la batalla del Marne, y el Marne es un hermoso tango de Eduardo Arolas. Empieza así. Digo yo para seguir con nociones vecinas. El caso es que esta chica había hecho de Carlos un buen rey. Carlos, antes de conocerla, se dedicaba con total exclusividad a seducir muchachas e incluso a inventar ademanes que denotaran proposiciones deshonestas, desde luego. Todos esos ademanes que nosotros bien sabemos, por ejemplo, bueno, lo inventó Carlos VII. Ese que usted acaba de hacer, lo inventó Carlos VII. Parece que, preocupado por todos estos asuntos, había descuidado la política del reino y todos lo conocían como Carlos el Indolente. ¿Qué haces? El indolente. Después de un discurso que le dio una noche a Agnès Sorel, se hizo bueno, o mejor dicho, se hizo más aplicado en su función de príncipe, y entonces derrotó a los ingleses, los expulsó de las últimas regiones que habían ocupado, y entonces fue conocido como Carlos el Victorioso. ¿Qué hace victorioso? Parece que los franceses no podían evitar el poner esa clase de remoquetes: el indolente, el victorioso, el gordo, el bueno, el pelado. Esos eran los apodos que se gastaban en aquellos años. Pero bueno, esta muchacha que tanto había cautivado a Carlos VII murió muy joven, a los 28 años. Muchos incluso acusaron de asesinato al delfín, al heredero, a Luis, el hijo de María de Anjou, que detestaba a la favorita y temía la influencia que ella ejercía sobre el reinaldo. Carlos, sin embargo, no culpó a su hijo. Lloró durante un tiempo la pérdida de su amada, pero pasada una temporada se entregó una vez más a un desenfreno tal que le ocasionó serios inconvenientes con el Papa, con algunos de sus súbditos y sobre todo con las muchachas. Curiosamente, tras la muerte de esta chica de la Sorel, volvió a ser llamado el Indolente. Algunos le decían también el Galante, y otros le dirían otras cosas, que es el desgraciado, el sinvergüenza, el atorrante. Dicen las crónicas que Carlos buscó una nueva amante pensando que los frutos del mismo árbol tendrían idéntico sabor. Y entonces eligió una prima de Agnès Sorel que se llamaba Antoinette de Mengele, que era una mujer muy hermosa, que tal como había hecho su prima, enamoró al rey. Y este hombre, impulsado por un resto de pudor, quiso justificar la presencia de Antoinette en la corte y la casó. No la casó del cogote, Z, sino la casó con un noble, André de Villequier, quien interpretó a la perfección el papel que se requería. Carlos, que tenía 50 años, por esos tiempos eso era mucho, vivió una segunda juventud con Antoinette, enamorado con locura de esta chica,
la llamaba a su habitación 4 o 5 veces por día bajo pretextos que no engañaban a nadie. Vamos a rasquetear el piso, Señor. perdí una cosa abajo de la cama, ayúdame a buscarla, etcétera, etcétera. Bueno, al poco tiempo sucedió algo. Carlos VII consideró que una sola amante no le alcanzaba. Y un día llamó a Antoinette y le preguntó si conocía algunas chicas agradables a la vista y al tacto que estuvieran dispuestas a acudir por separado o acaso juntas a su habitación. Y Antoinette, que por supuesto conocía el insaciable apetito de su amante y también su gusto por ciertas complicaciones, no puso dificultades en buscar lo que se le pedía y chau, ahí empezó. Desde entonces, Antoinette, a todas las muchachas de buen ver que conocía, les rogaba que tuvieran la amabilidad de pasar por la cama del rey. Bueno, después de algunas visitas, Carlos recordó a su favorita que para quedar satisfecho necesitaba diversiones muy fuertes. Y entonces Antoinette reanudó la búsqueda, o la redobló, y encargó a los mercaderes ambulantes que le informaran de cuantas jóvenes apetecibles vieran en cualquier parte. Pero ya... Atención, Se produjo una especie de leva femenina y no se guardó ningún secreto para esto, ¿no? Se recorrieron los pueblos, los villorios, buscando mujeres hermosas a viva voz. El rey había dado precisas instrucciones a Antoinette y todas las que concurrían voluntariamente debían someterse al visto bueno de la favorita. Carlos no confiaba a este respecto en ninguno de su séquito y hacía bien, porque siempre están los agrandadores de loros, esos amigos que nos presentan o nos prometen muchachas hermosas que nos están esperando en un determinado bar, una de cuyas amigas será la compañera de este amigo. Bueno, entonces uno llega al mencionado bar y se encuentra con personas que son el desengaño. Usted es la joven en cuya belleza yo no iba a poder creer. Bueno, efectivamente, mi descreimiento acerca de su belleza es total. Sí. Bueno, gracias a este metódico trabajo, Antoinette reunió muy pronto una hermosa cantidad de mujeres que, hacían las delicias del rey de Francia. En 1459, o mejor dicho, ese año de 1459, fue considerado el año de las orgías. Cuando la gente veía una muchacha hermosa, decía que estaría bien para la cama del rey. Era una expresión que se repetía muchísimo, ¿no? Incluso muchos padres comenzaron a enviar sus hijas al monarca. Dicen los cronistas que en el camino que va de Chinon a París podían verse tropillas de ilusionadas que corrían a la corte y parsimoniosas rechazadas que venían o retornaban a su pueblo arrastrando los fanguses y arrimada a la pared, ¿no? Aquel pedido del rey a su favorita Antoinette se transformó en una especie de nueva institución que tenía su lado noble. Todos en el reino estaban de acuerdo en que a causa de los grandes trabajos que el rey había realizado para reconquistar el reino de Francia, se había decidido entregarles a las más hermosas mujeres que se encontraran como para premiarlo. Pronto pudo notarse que el comportamiento del rey tuvo enorme influencia sobre las costumbres del pueblo y una especie de epidemia de amor, qué maravilla, se apoderó hasta de los más sensatos, y yo diría que especialmente de los más sensatos. Un viento de voluptuosidad, abran la ventana, ¿no?, hizo caer, dicen los cronistas, a los habitantes de París en espantosos vicios. Y ahí andaban magistrados, monjes, eclesiásticos, hombres de toda condición y clase, con sus concubinas, a las que exhibían, querido Barton, sin pudor. Ahora bien, la actitud de los clérigos franceses y del propio rey llegó muy pronto a conocerse en Roma, y el Papa Pío II decidió poner fin al escándalo. Se envió una carta a la curia francesa en la que se
pedía a todos los franceses que se desprendieran, ya lo hicimos, decían, Sí, pero sí. no, que se desprendieran de aquellas monturas del demonio, que tomaban no por caridad cristiana, sino con fines deshonestos, desde luego. Bien. La palabra montura no sé si era la más apropiada. No era la más para adecuada una para carta ser del- utilizada por un prelado. En un apartado también se recordó a los religiosos que un canon del Concilio de Habsburgo prohibía a los clérigos tener mujeres subintroducidas, ¿no? Nombre que se daba a las mujeres que vivían en casa de los curas. Yo hubiera jurado que era otra cosa. Sí, ¿no? subintroducida, sí. Sí, sí. Es que Yo tengo creí que, que era otra cosa. Siempre pensé que era otra cosa. tengo que hacerme un análisis. Bien. Los primeros en arrepentirse fueron justamente los eclesiásticos. Decidieron enmendarse y como el canon 45 del Concilio de Toledo lo obligaba o lo prescribía, vendieron las mujeres con las que habían pecado. Ah, caramba. Esto lo reconcilió con el Papa, me imagino que estaría encantado con aquel episodio, y les proporcionó algo de dinero. Y el pueblo, poco a poco también, fue, especialmente los hombres, fueron abandonando a sus concubinas, las muchachas empezaron a ser cada vez más difíciles de seducir, y el único que siguió firme fue el rey, pero no por mucho tiempo, porque a principios del año 1461 se supo que, completamente agotado, Carlos yacía moribundo en su castillo. Todo el mundo decía que era por culpa de las mujeres. No era exactamente verdad, aunque se creía que los excesos amorosos lo habían perjudicado, pero en realidad no eran la causa de su debilitamiento. En realidad, hacía varios meses que Carlos sabía que el delfín Luis esperaba con impaciencia su subida al trono. Quiero decir, la subida de Luis, ¿no? Esperaba la muerte, en verdad, de Carlos. Y el rey tenía miedo de que lo envenenaran. Esta idea lo hizo renunciar a cualquier clase de alimento. Cada cosa que le traían le producía temor y entonces no comía. Murió, como ya hemos contado alguna vez, de inanición, rodeado de sollozantes concubinas, entre ellas, desde luego, Antoinette. El rey murió, no sabemos lo que ocurrió luego con Antoinette, y así es como termina la historia de los últimos años, la breve historia de los últimos años de Carlos VII y de aquel 1459 que fue el año de las orgías. ¿A quién dedicar esta charla? Desde luego a Antoinette, y también al marido de Antoinette, André de Villequier, que no tenía ningún inconveniente en que la chica no solo anduviese con el rey, sino que también le consiguiera amigas. Bueno, todo esto es una porquería, pero bueno, así son las cosas. Y también se lo podemos dedicar al pobre rey, en la medida en que al menos por algún tiempo fue Carlos el Victorioso. Fue un hombre que, empujado por su amante, la Sorel, hizo cosas que beneficiaron al pueblo de Francia. Vamos a escuchar un tango que seguramente fue compuesto pensando en alguna de las noches en las que el rey Carlos recibía a 4 o 5 damas. Seguramente reunidas por su amante Antoinette. Y este tango se llama Qué noche. Qué noche, claro. Que fue compuesto por Agustín Bardi. Acá dicen que ese tango lo compuso Agustín Bardi la noche que nevó en Buenos Aires. La noche de 1918 en que cayó nieve en Buenos Aires, pero yo creo que no. Habiéndosele contado la historia de Carlos VII y habiendo registrado que algunas noches este soberano recibía varias damas al mismo tiempo, le puso Qué noche a este hermoso tango